vasto mosaico de reliquias sagradas que han desafiado los siglos. Ninguna ha capturado tanto la imaginación y el fervor de creyentes y escépticos como el sudario de Turín. Esta venerada pieza de lino, que según la tradición católica envolvió el cuerpo de Cristo tras su crucifixión, ha sido objeto de debates, estudios científicos y fervor religioso durante más de un milenio. Pero, ¿qué es lo que realmente yace detrás de este enigmático paño? ¿Un testamento divino o una elaborada creación medieval? El sudario de Turín, conocido también como la síndone, emerge de las brumas de la historia con una estela de misterio que lo rodea. Su origen preciso se pierde en la antigüedad y los primeros registros ciertos de su existencia datan del siglo XIV, cuando apareció en la pequeña localidad de Lirey, en Francia. Sin embargo, algunos historiadores y teólogos sostienen que el sudario podría haber sido venerado mucho antes, posiblemente en Edesa, la actual ciudad de Urfa, en Turquía. Esta ciudad, que fue un importante centro de cristiandad primitiva, alberga una tradición que habla de un mandilion, una imagen sagrada que representaba el rostro de Cristo y que algunos consideran podría haber sido el propio sudario. La leyenda cuenta que el rey Abgaro V de Edesa, gravemente enfermo, envió una carta a Jesús solicitando su ayuda. Jesús, conmovido por la fe del monarca, presuntamente envió un retrato de su rostro impreso milagrosamente en un paño. El mandilion. Este relato, transmitido a través de siglos, ha llevado a algunos a identificar el mandilion como el sudario de Turín, sugiriendo que podría haber estado en Edesa antes de ser trasladado a Constantinopla y finalmente a Europa Occidental. A lo largo de los siglos, el sudario fue pasando de mano en mano, adquiriendo una reputación cada vez más sagrada y poderosa. Fue durante las Cruzadas, un periodo en el que se intensificó el tráfico de reliquias, cuando el sudario podría haber sido trasladado desde Oriente a Occidente. Finalmente, en 1354, aparece en la pequeña iglesia de Lirey. La Iglesia Católica mantuvo una actitud ambivalente respecto a la autenticidad del sudario, lo que no impidió que adquiriera una creciente veneración popular. En 1453, la reliquia fue vendida a la Casa de Saboya, la dinastía que gobernaba el Ducado de Saboya, y posteriormente el Reino de Italia. En 1578, fue trasladada a la Catedral de San Juan Bautista en Turín, donde ha permanecido hasta nuestros días, convirtiéndose en uno de los objetos más venerados de la cristiandad. Desde entonces, el sudario ha sido objeto de numerosas exposiciones públicas, atrayendo a millones de peregrinos y generando un interés sin precedentes en su autenticidad y significado. El aspecto más intrigante del sudario de Turín es, sin duda, la imagen que se encuentra impresa en su tejido, la figura de un hombre que parece haber sufrido una crucifixión. Esta figura, enigmática y sobrecogedora, muestra detalles que corresponden de manera sorprendente con las heridas descritas en los evangelios, marcas en las muñecas y los pies, un costado perforado y la huella de la corona de espinas. Las heridas visibles en una figura del sudario reflejan con exactitud las torturas infligidas a Jesús, según los relatos del Nuevo Testamento, y el cuerpo muestra signos de haber sido golpeado severamente, con marcas que parecen indicar un brutal flagelo. Lo que hace que esta imagen sea tan desconcertante es la forma en que está impresa en la tela. No se trata de una pintura ni de una quemadura superficial. Durante décadas, científicos y teólogos han tratado de explicar cómo pudo haberse formado esta imagen. Algunos han propuesto que podría ser una reacción química natural entre el sudario y los aceites o especias utilizadas en el proceso de embalsamamiento. Otros han sugerido que la imagen podría haber sido creada por una descarga de energía en el momento de la resurrección de Cristo, una teoría que bordea lo milagroso. En 1898, el fotógrafo italiano Secondo Pia fue el primero en capturar una imagen del sudario utilizando la entonces novedosa técnica de la fotografía. Para su asombro, cuando reveló la imagen,
descubrió que la figura en el sudario se comportaba como un negativo fotográfico, con una claridad y un detalle que no se apreciaban a simple vista. Este descubrimiento no solo fascinó a creyentes y escépticos por igual, sino que también añadió una capa adicional de misterio al sudario, sugiriendo que la imagen podría contener más información de la que se podía percibir a simple vista. La autenticidad del sudario ha sido objeto de un intenso debate. Mientras algunos sostienen que es la auténtica mortaja de Cristo, otros argumentan que se trata de una falsificación medieval creada en un tiempo en que la demanda de reliquias sagradas era alta. En 1988, una serie de pruebas de radiocarbono realizadas por laboratorios de renombre en Oxford, Tucson y Zúrich sugirieron que la tela del sudario databa del siglo XIII o XIV, lo que indicaría que se trataba de una falsificación medieval. Esta conclusión fue un golpe devastador para aquellos que creían en la autenticidad del sudario. Sin embargo, estas pruebas fueron inmediatamente cuestionadas por aquellos que señalaron posibles contaminaciones y errores en la toma de muestras. Se argumentó que el sudario, habiendo sobrevivido a incendios, restauraciones y siglos de manipulación, podría haber estado contaminado con carbono más reciente, lo que habría afectado los resultados. Además, algunos estudiosos sugieren que las muestras utilizadas para la datación podrían haber sido tomadas de secciones del sudario que habían sido remendadas en épocas posteriores. A lo largo de los años han surgido nuevas teorías y estudios que apoyan tanto la autenticidad como la falsedad del sudario. Investigadores han analizado el polen encontrado en la tela, sugiriendo que proviene de plantas que solo crecen en la región de Palestina, lo que refuerza la hipótesis de un origen antiguo. Otros han señalado la falta de pigmentos en la tela, argumentando que la imagen no puede ser una pintura. Al mismo tiempo, expertos en iconografía medieval han señalado que la disposición de la imagen en el sudario coincide con el estilo artístico del medioevo, lo que sugiere una posible creación en esa época. Más allá de las controversias científicas y las disputas históricas, el sudario sigue siendo un símbolo profundo de fe para millones de personas. Para los creyentes, el sudario es un testimonio tangible del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Es una reliquia que, independientemente de su origen, inspira devoción y reflexión sobre los misterios de la fe cristiana. Muchos ven en la figura del sudario no solo una representación del cuerpo martirizado de Jesús, sino también una imagen de esperanza y redención, un recordatorio del sacrificio supremo. En este sentido, el sudario ha jugado un papel central en la devoción cristiana, especialmente en tiempos de crisis. Durante siglos, ha sido objeto de procesiones, vigilias y oraciones, con la esperanza de que su presencia divina pueda otorgar protección y bendiciones. Para aquellos que lo veneran, el sudario es mucho más que un trozo de lino, es un vínculo tangible con lo sagrado, un símbolo de la presencia continua de Cristo en el mundo. Para los escépticos, el sudario representa un enigma por resolver, un desafío para la ciencia y la historia. Su imagen, silenciosa y dolorosa, es un recordatorio de que algunos misterios, por más que se intenten desentrañar, pueden permanecer fuera del alcance de la razón. El sudario, con todas sus contradicciones y enigmas, sirve como un espejo que refleja nuestras propias creencias, dudas y deseos de trascendencia. A medida que las investigaciones continúen y las teorías se multipliquen, el sudario seguirá cautivando a todos aquellos que lo contemplen.